Durante años, estas empresas parecían gigantes financieros. Tenían inversionistas, bancos confiando en ellas y miles de millones moviéndose por el mundo. Pero todo era una ilusión. Una empresa declaró tener $4,000 millones en un banco que nunca existió. Otra convenció a miles de personas de invertir $65 millones en un fondo que era completamente falso. Y una más fue considerada la empresa más innovadora de Estados Unidos, justo antes de colapsar en uno de los más grandes fraudes de la historia. La pregunta no es cómo cayó todo esto. La verdadera pregunta es, ¿cómo lograron engañar al mundo durante tantos años? Hoy vamos a reconstruir paso a paso cómo comenzaron los 5 fraudes financieros más grandes de la historia, porque ninguno empezó con miles de millones desapareciendo. En el año 2003, una empresa italiana aseguró tener $4,000 millones guardados en un banco, pero cuando los auditores llamaron al banco para confirmarlo, el banco respondió algo imposible. Esa cuenta nunca existió. Parmalat era una de las empresas de alimentos más grandes de Europa. Fundada por Callisto Tanzi, creció rápidamente vendiendo leche, jugos y productos lácteos en todo el mundo. Durante años, parecía una compañía sólida, con miles de empleados y presencia internacional. Pero detrás del crecimiento había un problema. La empresa estaba cada vez más endeudada. Para ocultar las pérdidas, los directivos comenzaron a manipular sus estados financieros. Crearon empresas ficticias y movían dinero entre ellas para hacer parecer que Parmalat tenía más ingresos de los que realmente tenía. Cada año, los números parecían mejorar, pero en realidad la deuda crecía. El truco más grande fue inventar una supuesta cuenta bancaria. Según Parmalat, $4,000 millones estaban depositados en una cuenta en el Bank of America. Ese dinero supuestamente garantizaba la estabilidad de la empresa, pero cuando los auditores pidieron confirmación, descubrieron que el documento bancario era completamente falso. En el 2003, la verdad salió a la luz. La empresa tenía más de $14,000 millones en deudas ocultas. Parmalat colapsó de un día para otro. Fue uno de los fraudes corporativos más grandes de Europa. Y todo comenzó con números que nadie cuestionó. Mientras el fraude de Parmalat sacudía Europa, en Estados Unidos otro gigante estaba manipulando sus números. En el año 2002, una contadora revisaba unos números aparentemente normales. Pero algo no tenía sentido. Después de revisar una y otra vez los registros, descubrió algo imposible. Miles de millones de dólares habían sido movidos del lugar. Estos estaban solo en papeles. WorldCom era una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. En su momento controlaba gran parte de la infraestructura de Internet y telefonía en Estados Unidos. Su fundador, Bernard Evers, era considerado un genio empresarial, pero la empresa empezó un proceso de desaceleración. Para mantener la imagen de éxito, los ejecutivos comenzaron a manipular la contabilidad, gastos operativos normales como el mantenimiento de redes. Fueron registrados como inversiones. Esto hacía parecer que la empresa tenía muchas más ganancias de las que realmente tenía. Los números falsos se repitieron trimestre tras trimestre. En los informes financieros, todo parecía estable, pero en realidad los ejecutivos estaban ocultando más de $11,000 millones en gastos. Era uno de los más grandes engaños contables jamás vistos. Cuando los auditores descubrieron la manipulación, el impacto fue inmediato. En 2002, WorldCom se declaró en bancarrota. Fue en ese momento de la mayor quiebra corporativa de la historia de Estados Unidos. Miles de empleados perdieron su trabajo y muchos inversionistas lo perdieron todo. Pero WorldCom no fue el único gigante que manipuló sus números. En Wall Street, otra empresa considerada una de las más innovadoras del mundo estaba ocultando algo mucho más grande. Durante años, Enron fue considerada una de las empresas más innovadoras del mundo. Sus ejecutivos aparecían en revistas, en televisión, y Wall Street la veía como el futuro de la energía. Pero detrás de esa imagen había algo que nadie veía: una red de empresas fantasma escondiendo miles de millones en deudas. Enron comenzó como una empresa de energía en Estados Unidos. Con el tiempo se transformó en un gigante que comerciaba electricidad, gas y otros productos financieros. Su crecimiento fue explosivo. La empresa llegó a valer más de $70.0 millones. Para mantener el crecimiento, los ejecutivos comenzaron a mover deudas fuera de los balances. Crearon compañías externas llamadas entidades especiales. En apariencia eran empresas independientes, pero en realidad estaban controladas por ejecutivos de Enron.
las deudas se transferían a estas entidades. En los informes financieros de Enron, esas deudas simplemente desaparecían. Esto hacía que la empresa pareciera mucho más rentable de lo que era. Durante años, casi nadie cuestionó el sistema. En el 2001, los inversionistas comenzaron a sospechar. Cuando los detalles salieron a la luz, la confianza desapareció en cuestión de días. Las acciones de Enron cayeron de $90 a menos de $1. La empresa colapsó rápidamente. Fue uno de los escándalos financieros más famosos de Wall Street. Después del escándalo de Enron, muchos pensaron que Wall Street había aprendido la lección, pero durante años, un hombre estaba ejecutando uno de los fraudes más grandes de la historia, y casi nadie lo sospechaba. Durante años, Bernie Madoff prometió algo que en Wall Street parecía imposible: ganancias constantes todos los años, sin importar crisis, mercados o recesiones. Pero en 2008, cuando los inversionistas pidieron retirar su dinero, descubrieron que el dinero ya no estaba. Bernie Madoff era una figura respetada en Wall Street. Había trabajado durante años en el mundo financiero e incluso fue presidente del Nasdaq. Su fondo de inversión atraía a celebridades, empresarios y grandes inversionistas. Miles de personas confiaban en él. El fondo de Madoff en realidad no invertía el dinero. En lugar de eso, utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Mientras siguiera entrando dinero nuevo, el sistema funcionaba. Los clientes recibían informes que mostraban ganancias estables, pero esos números eran completamente inventados. Durante años, el esquema continuó sin que nadie descubriera la verdad. En el 2008, durante la crisis financiera, muchos inversionistas intentaron retirar su dinero, pero Madoff no tenía los fondos. El fraude fue finalmente descubierto. El esquema Ponzi había alcanzado más de $65,000 millones. Fue el más grande fraude de inversión de la historia. Después del escándalo de Madoff, muchos pensaron que los grandes fraudes financieros quedarían en el pasado. Pero en la era digital, una empresa considerada el futuro de los pagos electrónicos estaba escondiendo uno de los más grandes fraudes de Europa. En el 2020, una empresa alemana anunció algo que dejó al mundo financiero en shock. 1.9 mil millones de euros simplemente no estaban. El dinero que supuestamente estaba en cuentas bancarias nunca existió. Wirecard era una empresa de tecnología financiera que procesaba pagos digitales. Fue considerada una de las startups más prometedoras de Europa. Su valor llegó a superar $24,000 millones. Incluso entró al índice bursátil más importante de Alemania. Para mantener la imagen de crecimiento, los directivos comenzaron a inflar los ingresos. Declaraban transacciones que supuestamente ocurrían en mercados internacionales, pero muchas de esas operaciones nunca sucedieron. La empresa afirmaba que grandes sumas de dinero estaban guardadas en bancos en Asia. Esos fondos supuestamente respaldaban sus operaciones globales. Pero cuando los auditores pidieron confirmación, los bancos dijeron que las cuentas no existían. En el 2020, Wirecard admitió que 1.9 mil millones de euros estaban desaparecidos. La empresa colapsó casi inmediatamente. Fue uno de los más grandes escándalos financieros de la era digital. Los fraudes financieros más grandes de la historia no comienzan con miles de millones desapareciendo. Comienzan con algo mucho más pequeño, con un número modificado, una deuda escondida o una mentira que nadie cuestiona. Cuando finalmente se descubre la verdad, ya es demasiado tarde.